En el viernes de la 18ª semana, le damos la más cordial bienvenida a la celebración de la Santa Misa. Tomando nuestra cruz, como lo pide Jesús en la liturgia de hoy, iniciamos con alegría la celebración de hoy y recibimos a Fray Luis Olmos de la parroquia de Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este canto que dice qué alegría es venir a la casa de Dios, pues yo creo que se refleja un poco cuando llegamos a la capilla de Teleoro, por ejemplo, que nos encontramos los hermanos de hacía una semana, que participamos, nos alegra encontrarnos, y yo creo que debería ser ese ambiente también en cada una de nuestras parroquias. A veces hay personas que dicen, no, es para estar solos ahí orando ante el Señor. No, es la casa del Padre, es la casa donde nos encontramos también los hermanos. Y la alegría nunca es falta de respeto, para nada, y menos para el Señor, que es un Dios de alegría, es un Dios que danza, un Dios que canta, un Dios que también... todo lo que es Él es precisamente expresión de esa alegría que es la invitación a todo el mundo, aunque a veces las circunstancias son tan difíciles, como vamos a ver hoy también en las dos lecturas que vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Evangelio. Bueno, pues vamos a comenzar inmediatamente nuestra celebración reconociendo pues que a veces hay mucha tristeza en nuestro corazón. Decía San Francisco que la tristeza es porque hemos pecado. Hay algún pecado por ahí que provoca precisamente esa tristeza. Pues vamos a sacar la tristeza y permitir que la compasión de Dios alegre nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad.
Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte como Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Terminando el resumen de Jeremías que hemos ido siguiendo durante 2 semanas, escuchamos hoy una síntesis del breve libro de un profeta poco conocido, Nahum, del siglo VII a.C. Atentos a la palabra. Lectura de la profecía de Nahum. Mirad sobre los montes los pies del heraldo que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el criminal no volverá a pasar por ti, pues ha sido aniquilado. Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores, habían destruido sus sarmientos. Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos. Escuchad, látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llameal de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropiezan en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti, diciendo: desolada está Nínive. ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida, pero ahora mirad, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El programa que expone Cristo en el Evangelio de hoy
va dirigido a sus discípulos de todos los tiempos, para iniciarlos en el talante que supone el precedente anuncio del Mesías doliente. De pie para cantar el Aleluya. Perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Aunque la Biblia no es más un libro de historia que un libro de fe, sí contiene muchos elementos históricos, datos, que a veces los historiadores buscan para poder corroborar o para poder contestar muchas preguntas acerca de la historia que en otras instancias no podrían tener. Es el caso de hace unos cuantos años atrás, oía yo una conferencia de historia antigua de los asirios, y para describir la destrucción de su capital se acude mucho a este profeta Nahum, que hemos leído precisamente este capítulo el segundo capítulo de su libro, donde narra la destrucción de Nínive, la gran ciudad capital del imperio asiria. Como se había dicho en la monición, Nahum es un profeta que vive en el siglo VII y vive este convulso tiempo donde el imperio asirio está al frente de todos los demás imperios, pero con una característica sobresaliente en el sentido de que era de los imperios más terribles precisamente en su comportamiento contra sus enemigos. Aunque hay que decir también por otro lado, a pesar de lo terrible de sus tácticas, entre ellas las deportaciones de grandes masas de extranjeros o de poblaciones hacia Nínive. También Nínive tenía una de las 3 bibliotecas de la antigüedad más importantes, ¿verdad? Así que, por un lado, la cultura, claro, que esta biblioteca lo que hacía era recoger muchos datos, sobre todo de tipo esotérico, porque ellos tenían muchas supersticiones, bueno, para nosotros supersticiones, pero muchas creencias,
y ellos querían encontrar diferentes conjuros y diferentes maneras de relacionarse con las divinidades, además de los datos de la cuestión económica. Pero no hay duda que la biblioteca de Nínive fue una de las bibliotecas más importantes de toda la antigüedad, junto con, por ejemplo, la de Alejandría, que es quizá la más importante de todas, y Pérgamo. Asiria está imponiéndose sobre todo lo que se llama el levante meridional, lo que es Siria-Palestina, y con todo su terror va cundiendo en muchos pueblos, como por ejemplo los medos y los persas. Pero ¿qué pasa? Ellos, los medos y los persas, hacen alianza para contrarrestar todo este furor de los asirios y logran entonces una alianza tan fuerte que destruye el imperio asiria. La gran destrucción de la ciudad será en el año 612. Y esto es de lo que nos está narrando el profeta Nahum. Y lo hace con una fuerza tremenda cuando se refiere precisamente a esta ciudad. Dice, porque el criminal, es decir, el asirio, no volverá a pasar por ti, le dice al pueblo Judá. Judá había sido librado en este tiempo, porque había sido librado del imperio asirio. Israel del norte ya estaba bajo el imperio asirio, pero Judá no. Y luego dice, ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos. Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti diciendo, desolada está Nínive. ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Perdón. Uno de los textos más tremendos de este profeta, que como se ha dicho también es un profeta un tanto desconocido, Nahum, pero que tiene esa fuerza. Nahum significa consolación, por lo que los acontecimientos que se están dando en aquella época, como de la destrucción del imperio asirio, de la ciudad de Nínive, son consolación para Judá, porque ya no van a tener el alcance de un enemigo tan terrible como lo era el imperio asirio. Así que de vez en cuando conocer estos profetas, porque pues nosotros de la Biblia pues conocemos mucho el Nuevo Testamento, conocemos profetas mayores. Nahum es considerado el séptimo de los profetas menores, así se tenía desde antiguo, ¿verdad? Le daban como un orden a los profetas menores y él sería el séptimo. Conocemos el libro del Génesis, muchos conocen o dicen conocer el libro del Apocalipsis, pero hay estos pequeños libros que se van como entremezclando con la historia que va viviendo el pueblo de Israel, que a veces no tenemos en cuenta. Y por ejemplo, este dato de un pueblo que impone su poder de forma tan terrible sobre otros pueblos, pues algo que puede tener una gran actualidad, ¿verdad? Podemos pensar que todavía existen naciones que tratan de imperar sobre otras naciones, quitar territorios, todavía hay luchas, y todo esto ocasiona una serie de injusticias tremendas, y por eso deben existir siempre profetas, por eso debemos siempre acudir a cómo vivieron aquellas experiencias los hombres de Dios. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios, pues aprendamos de estas experiencias de nuestros antepasados, en este caso Nahum. Y llegamos al Evangelio, un evangelio que de esos evangelios básicos para conocer la mentalidad de la fe cristiana, de lo que es seguir a Cristo. En esto hay polémicas, ¿verdad?, entre formas de decir las cosas, y yo sé que algunas personas a veces de alguna cosa que yo digo, pues como que no las digieren mucho, ¿verdad? El domingo pasado en la misa, pues yo había dicho algo, ahora no recuerdo qué fue, y alguien respondía, ¿cómo es posible que los milagros no existan? Yo no dije que los milagros no existen, yo lo que estoy diciendo que los milagros son señales, ¿verdad? Señales
No nos podemos quedar con lo maravilloso, lo portentoso de un hecho, porque Jesús no vino a hacer el espectáculo. Lo que tenemos que ver es cuál es la intención del evangelista, en este caso, para describir el milagro. Sobre todo el tema del compartir, que lo habíamos visto el domingo pasado. Así que a veces la gente no está de acuerdo y pues podemos no estar de acuerdo, pero no podemos cambiar y tergiversar tampoco la Biblia según nuestras conveniencias. Uno de los grandes errores que tienen muchas religiones, y a veces quizás puede ser también los católicos, es que interpretamos la Biblia haciéndola decir lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, pues no lo decimos. Bueno, así que queda un poquito contestado a nuestro hermano que escribió eso con mucho amor, con mucho cariño. Jamás digo que no existieron milagros. Lo que digo que frente al milagro, lo importante es la señal. Los milagros, le decía San Juan, semilla, no le decía milagro, le decía señales. Por lo que importa no es el dedo, sino lo que está ahí arriba, el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, haciendo ese paréntesis para que vean que uno lee los comentarios, y agradezco todos los comentarios positivos también que nos hacen. Los negativos también los agradezco porque nos hacen un poquito reflexionar y que nos están viendo y nos están escuchando. Maravilloso. Una de las claves para ser cristiano, cuidado aquí, por eso estaba dando el paréntesis de interpretación. Una de las claves para ser cristiano es ser capaces de tomar la cruz, tomar nuestra cruz, y entonces seguimos a Jesús. Ser cristiano no es una religión como tal, con una serie de normas, con unos cultos, con unos lugares. Eso es parte, porque es parte de lo que es una iglesia. Una iglesia tiene templos, pero también nos podemos reunir en casas, nos podemos reunir en la calle, también nos podemos, cuántos hermanos evangélicos a veces yo veo, pentecostales, que hacen cultos en la misma calle, que bien, que también, que como diciendo, esto también es lugar para predicar, a tiempo y a destiempo, vamos a decir. Pero la esencia del cristianismo no es ni un lugar, ni un culto, ni unas normas. La esencia del cristianismo, en este caso, es el ser capaces de seguir a Cristo. Es decir, imitar a Cristo, continuar lo que Cristo hizo. Y entonces, quizás algunos dirán, esto no lo pudo haber dicho Jesús porque pues, lo de la cruz vino después, etcétera, etcétera. Eso yo no me voy a meter en eso porque algunos se escandalizan. Pero el tema de la cruz no puede estar desapegado del cristiano. El cristiano, la persona que diga yo quiero ser cristiano, tiene que ser capaz de tomar su cruz. Y ahí está el caso de los primeros cristianos. En el Imperio Romano, cuando todavía la iglesia no era bien vista, cuando era prohibida antes del año 313 con el Edicto de Milán, todos esos siglos, el que decidía ser cristiano se estaba prácticamente dando un suicidio. ¿Por qué? Porque estaba entrando en una iglesia donde estaban siendo perseguidos, donde los llevaban al foso de los leones o al imperio romano, al circo romano, donde eran perseguidos, matados y eran como oferta de espectáculo tremendo, terrible para el pueblo romano. Es decir, el que optaba por ser cristiano tenía muy claro esto de si yo quiero seguir a Cristo, tendré que ser capaz de tomar la cruz y seguirle. Es decir, soy capaz de soportar las persecuciones y los sufrimientos que comporta ser cristiano. Después del Edicto de Milán, en el siglo IV, en el 313, la iglesia entra en un momento de paz, pero también en un momento en donde poco a poco se le va perdiendo el sentido del martirio. Una iglesia que creció con la sangre del martirio, de los mártires, ahora era una iglesia tranquila que no necesitaba
si te bautizaban no significaba que te iban a matar o que te iban a perseguir, ya era parte oficial. Al contrario, llegó un momento en que la iglesia es la iglesia oficial del imperio y por lo tanto ser cristiano era un prestigio y por eso entraron tanta gente sin conversión. Entonces el cristianismo era visto como una iglesia, como una religión con sus normas, con su prestigio, con sus jerarquías. Eso es parte de la historia y no se niega, al contrario se asume. Por eso es que entonces comenzaron a surgir los llamados padres del desierto. Hubo una nostalgia de los primeros siglos donde la gente daba su vida por Cristo. Y estos padres del desierto, a ver que había mucha relajación en la conducta, en la moral de los cristianos que antes eran perseguidos y ahora son pues, la élite del imperio, empezaron a irse a los desiertos, a las rocas, a las montañas, a las cuevas, a vivir una vida de consagración. Era lo que se llamaban el martirio blanco, no era el martirio de sangre, porque no había que derramar la sangre, pero sí la vida se concebía como un consagrar al Señor a través de esfuerzo, a través de sacrificio, a través de esa soledad que se vivía, a través de tentaciones, como son las narraciones del famoso San Antonio Abad, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere Jesús. Entrar y ser cristiano no quiere decir que yo voy a estar siempre en gloria, como muchas veces dice, en gloria, aleluya, todo me sale bien, o que las cosas me van a ir económicamente bien porque soy una iglesia de prosperidad, porque si yo soy un pastor, yo soy un príncipe y por lo tanto tengo que vivir como príncipe. Eso no es cristianismo. ¿Que está en la Biblia? Sí, está en el Antiguo Testamento porque era una teología que decía que si tú eras bueno, Dios te iba a dar muchos regalos, mucho oro, mucho poder, muchas familias. Era la teología esta de que Dios castiga y recompensa según tú te comportes. De ahí vienen los hermanitos que también cobran el diezmo. El otro día oía yo una pastora decía, y a que no da el diezmo, luego le van a pasar cosas negativas, cosas malas, se le va a caer la casa, y decía todo eso. Después se descubrió que esta señora tenía apartamentos, coches, grandes relojes, claro, le convenía la teología de la prosperidad, porque muchas personas inocentes caen pensando que si tú donas, que si tú das, tú también vas a recibir. Sí es cierto, claro que sí, pero yo no doy para que me den, yo doy porque es mi sentido de caridad, de también cooperar a mi iglesia, pero no es muy distinto a pensar que si yo voy a dar, entonces el Señor me va a dar el doble. Si estás pensando así, estás pensando económicamente, estás pensando materialistamente, das para luego recibir, cuando la caridad es dar sin esperar nada a cambio. Bueno, pues nada. Central para mí es esta mentalidad de un cristianismo no para que todo me vaya bien, ojalá, ¿verdad? Y todos queremos que todo nos vaya bien, sino para que yo pueda tener la suficiente fortaleza en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Por eso entonces el que toma su cruz sabe que van a venir persecuciones de una o de otra manera, que van a haber circunstancias difíciles, pero yo voy a sentirme acompañado por el Señor y eso me va a dar una fortaleza para yo seguir adelante. Esas personas que cuidan enfermos, que saben que estos enfermos no van a sanar posiblemente, pues quizás el deseo de todos es que sane, pero posiblemente la enfermedad está tan avanzada que no va a haber. ¿Que puede ocurrir el milagro? Pues claro que puede ocurrir, pero si no ocurre, entonces ¿cómo yo voy a confrontar el milagro? Si no soy capaz de tomar mi cruz, entonces se me va a hacer mucho más complicado. Mientras yo pensaba un poco en este tema, pensaba en el agua, ¿verdad? Lo que estamos sufriendo ahora, la cuestión del agua, además de la luz, pero sobre todo el tema del agua. Pues le vamos a echar la culpa a la gobernadora porque hay sequía. Pues la gobernadora no tiene ninguna injerencia
en que las nubes vengan y tiren el agua. Yo recuerdo que en los años 70 hubo un intento de echarle algo de plata a las nubes para que las nubes tiraran agua. Eso no funcionó. Pero si no podemos echarle la culpa a la gobernadora, ahora están echando la culpa a la administración. Bueno, ¿qué hemos hecho para evitar que esto no llegue a la crisis a la que ha llegado? Entonces ahí es donde podemos decir, bueno, la sequía no se puede controlar, pero cómo manejamos la sequía, eso sí se puede controlar. Y así somos nuestras crisis. Muchas cosas nos vienen, muchas dificultades nos llegan que no podemos controlar. Tú no puedes controlar que tu marido sea como tú quieres que sea, por más bueno que tú quieres que sea. Tú no puedes controlar que tus hijos sean de una manera cuando ya son crecidos, ya son grandes y no van a cambiar. Tú no vas a cambiar nada. Lo que tú puedes cambiar es tu actitud, tu actitud y tu reacción ante las situaciones difíciles. Y para mí eso significa también tomar la cruz, es decir, asumir una situación difícil, una situación que no es fácil, pero asumirla con entereza, sabiendo que el Señor te acompaña. Y así como sucedió con Nínive, el mal fue destruido, pues Dios da la muerte y la vida, según el Salmo de hoy, que es del Deuteronomio. Así también podemos confiar. Mire, a veces yo he tenido experiencias negativas en mi vida y las pongo en manos de Dios y se resuelven a mi favor. Y yo puedo decir con el Salmo, de alguna forma, caramba, el Señor está conmigo. El Señor me favoreció a mí en frente de mi enemigo. Eso yo lo he vivido. Si la Biblia se hace realidad y vida, se va a hacer realidad y vida en mi persona, en mi historia, y como yo también interpreto esa historia. Por lo tanto, el que confía que el Señor le va a ayudar en los momentos difíciles, cuando tiene que tomar la cruz, el Señor se convierte en sí mismo un sireneo que nos ayuda a llevar nuestras propias cruces. Así que, pues nada, que estas palabras de aliento, tanto de hoy del profeta como también del Evangelio, nos ayuden a ser valientes y afrontar la vida como verdaderos cristianos, sabiendo que el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que todo me va a ir bien, sino que voy a tener la entereza de poder sobrellevarlo. Amén. Reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire Él mismo nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Contestaremos, concédenos, Señor, la vida eterna. Concédenos, Señor, la vida eterna. Por los cristianos que ante las dificultades de la vida sienten que su fe decae, para que el Espíritu Santo les conceda la sabiduría del cerrazón para comprender la lógica de la cruz que Jesús ha sido el primero en abrazar. Oremos. Concédenos, Señor, la vida eterna. Por el Papa, los obispos y todo el orden sacerdotal, que en cada Eucaristía celebran la muerte del Señor y proclaman su resurrección, para que ella sea la fuente de la que obtienen fuerza cuando la fatiga de la cotidianidad impide o frena el camino que conforma a Cristo. Oremos. Concédenos, Señor, la vida eterna. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por el bienestar de todos, sin imponer cruces muy pesadas de impuestos a la población. Oremos. Por nuestros queridos difuntos, para que reciban del Señor el perdón de sus fragilidades y la recompensa por el bien que han obrado, y sean admitidos en la plena comunión con Dios por los méritos de Jesús. Oremos. Concédenos, Señor, la vida eterna.
por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Katy Cristense, Glenda Maldonado, Angie Rodríguez Dones, Edwin González Zampayo, Nelly Dávila, Víctor Figueroa, José Luis Núñez, familia Rivera Matos, familia Colón Blanco, Elmin Figueroa, Josefina Torres, Modesto Alvarado, hijo, Doris Donato, Luisa González, Isabel Valentín, Johnny Ramírez, Carmen Julia Montañez, María Valentín y Felicita Marrero, Cándida y Roberto Abreu, Livian Pérez Orange, Juanita Rivera, familia Galindo, Miriam Rosado, Elisa Ortiz, Eladio Neris. Oremos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Rosa Aurea Matos, Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Ramón Carretero, Adela Ortiz Ramos, Porfirio Toro Rosado, Henry Mercado Salinas, José Nieves Ayala, Modesto Alvarado Padre, Eneida Ayala, Héctor Viera, Josefina de León, Víctor Rosa, Almida Orange, Néstor Orange, Mercedes Vélez, Yolanda Crespo, Joel Rivera Hernández, José Aníbal Portalatín, difuntos de la familia Hernández Urrutia y de la familia Franco Molina. Tito del Valle, oremos. En acción de gracias por cumpleaños de Silfredo Olmo, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, oremos. Muchas felicidades a mi papá. Voy a decir la edad, 94 años. Sí. Muchas bendiciones para él. No voy a poder estar en su cumpleaños porque acá tenemos la fiesta y las preparaciones de la fiesta de Santa Clara, pero sé que él sabe que estaré en espíritu y en verdad allí también con él, porque siempre la familia pues se reúne, su bizcochito y su momento, así que allí espero estar al menos desde el celular, esperamos, vamos a ver. Pues muchas bendiciones para él. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que quiera que diga Jesús.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham a salir de la tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo, nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de sus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamen el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Oremos. Santifica, Señor, y acompaña siempre a tu iglesia, quienes hemos renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestro coro Cristo, unte para Yahvé. Estaba pensando en otro coro, que hoy nos han introducido por primera vez el canto de lo alto y glorioso Dios. Esa oración que hacemos de postcomunión, pues ahora la cantamos también. Precioso canto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a nuestra hermana Iris, gracias a nuestro hermano Tito en el control y a todos los hermanos que han estado presentes, los que vuelven por ahí, que han regresado, las Carmen que están por ahí. Saludos a Irma y a Henry. Elmi Figueroa. Ese mismo, ok. Saludos y muchas bendiciones y que Dios les ayude pues, en momentos un poquito complicados por la enfermedad de nuestro hermano. Saludos a mi papá. Esta semana, hoy viernes, a las 7 de la noche, en nuestra parroquia Santa Clara tendremos una vigilia de oración por la paz interior. No por la paz del mundo, sino por la paz interior. Tendremos una especie de pequeño como taller también. Haremos un ejercicio de oración de paz interior para que pues, todos los que quieran y deseen venir, pues vengan. Va a estar, la verdad que lo hemos estado preparando junto con los jóvenes con mucho entusiasmo. A las 7 de la noche, parroquia Santa Clara. El próximo lunes tendremos el tránsito de Santa Clara a las 6 de la tarde, que también es una liturgia preciosa. Así como el martes tendremos la misa solemne a las 6 de la tarde en honor de nuestra hermana Clara. El sábado, que sería el primer día del triduo, pues va a ser sábado, lunes y martes, tendríamos una charla sobre proceso vocacional, sobre todo de nuestra hermana Clara. Aquí la próxima misa del martes también estamos pensando pues, realizarla bien, como se debe, por franciscanos y con franciscanos. Así que ya lo saben, invitados todos. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza por venir en paz. Amén.